Saludos. ¿Has oído hablar alguna vez del antropocentrismo? Eh, Cuando yo leía el capítulo 2 del libro de Daniel, con los años me ha surgido la inquietud de por qué en el sueño de Nabucodonosor los reinos formaban la figura de un hombre. Y esto realmente me inquietaba, quizás porque el Señor me estaba preparando poco a poco para revelarme este misterio, ¿no? Y fue quizás hace poco, en este mismo año, que pude entender de qué trataba el tema de la figura que había visto Nabucodonosor. Y se trata del antropocentrismo. El antropocentrismo va a constituirse en uno de los pilares fundamentales, digamos, de la guerra que el Satanás ha desatado en contra de Dios. Y es realmente muy interesante, se vuelve muy interesante el tema de la figura que vio Nabucodonosor cuando podemos entender lo que es el antropocentrismo. Así que vamos a entrar de lleno con este tema. El libro de Daniel en el capítulo 2 nos muestra el asunto del sueño que tuvo Nabucodonosor, el cual él no podía recordar y por lo cual había hecho venir a magos, astrólogos y caldeos para que se lo recordaran y le revelasen el asunto. Dice el texto en Daniel 2:3, dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber cuál es el sueño. Los magos no pudieron revelar el sueño, por lo cual el rey dictó un decreto que haría morir a todos los magos, astrólogos, caldeos, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Daniel, en consecuencia, pidió tiempo para traer la respuesta al rey. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Esto aparece en Daniel 2:16. Esa noche, mientras Daniel y sus amigos dormían, el Señor en visión le reveló el sueño a Daniel. Dice el texto en Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Continúa diciendo el texto bíblico: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Veamos entonces lo que le dijo Daniel al rey. Vamos a ir al capítulo 2. Para ello vamos a utilizar la Biblia hebraica Stuttgartensia, en español. Biblia hebraica Stuttgartensia. Veamos lo que dice. Vamos a ir al versículo 29 del capítulo 2. Dice lo siguiente: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú
oh rey, mirabas, y he aquí una imagen colosal. Esta estatua, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie ante ti y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y donde quiera habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representan un reino dividido, pero habrá en él algo de la solidez del hierro, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Tal como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Dice el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Este es pues el relato que aparece en el capítulo 2 del libro de Daniel, que muestra cómo al rey Nabucodonosor se le mostró lo que habría de acontecer en los tiempos venideros, del cual él era un protagonista, porque le dice Daniel que él es esa cabeza de oro, pero luego, después de él, que es la cabeza de oro, se fue formando un cuerpo a través de otros reinos, y terminó en los pies con un reino que era constituido por una mezcla de hierro con barro cocido. ¿Por qué Nabucodonosor vio que estos 5 reinos constituían un hombre? Esa inquietud estaba dentro de mí, y luego pude entender que ellos constituían un hombre porque en ellos se fundamentaría una de las doctrinas más terribles de Satanás, una doctrina que ha llevado al mundo a su propia destrucción, y esta doctrina es el antropocentrismo. Sigamos adelante. Esta fue la imagen que vio Nabucodonosor: una cabeza de oro, unos pechos de plata,
pecho y brazos de plata, la parte central del cuerpo de bronce, las piernas de hierro y los pies formados por una mezcla entre barro y hierro. Veamos qué significa esto. Las Sagradas Escrituras nos muestran el carácter imponente de la imagen que vio Nabucodonosor. Lo que acabamos de leer dice que era colosal la imagen. Otras versiones dicen que tenía una gloria muy sublime. El diccionario nos define sublime como algo extraordinariamente bello y que produce una grande emoción. Tal definición era, como mucho, muy explícita y da a entender que la doctrina del antropocentrismo sería para el mundo muy grande, con una gloria muy sublime. El antropocentrismo ha sido bien recibido en el mundo y tal parece que el mundo no podría vivir sin él. Esta doctrina ya la vamos a explicar. Leamos esta definición que da Wikipedia de lo que es el antropocentrismo. Dice lo siguiente: el antropocentrismo es la doctrina que, en el plano de la epistemología, sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas, y en el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. Así, la naturaleza humana, su condición y su bienestar, entendidos como distintos y peculiares en relación a otros seres vivos, serían los únicos principios de juicio según los que realmente debería evaluarse los demás seres y, en general, la organización del mundo en su conjunto. Igualmente, cualquier preocupación moral por cualquier otro ser debería ser subordinada a la que se debe manifestar por los seres humanos. Analicemos. Dice que el antropocentrismo sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Esta es la clave de todo. Que el hombre se ha colocado como el centro de todas las cosas. Aquí ya nosotros podemos comenzar a entender cómo esto se va a convertir, y de hecho se convirtió así, en un elemento de lucha de Satanás contra Dios. Porque lo que buscaba Satanás, lo que quería Satanás era que Dios fuese desplazado en el conocimiento de la humanidad como el ser supremo, al cual debemos acudir todos en adoración y reconocimiento de su autoridad soberana, y se pretendió, y así se hizo, colocar al hombre como el centro de todas las cosas. Dice la definición de Wikipedia que la naturaleza humana y su condición de bienestar, dice, y su condición de bienestar serían los únicos principios de juicio según los que realmente debería evaluarse a los demás seres. Esto obviamente incluye a los animales, ¿no? Y en general la organización del mundo en su conjunto. Es entonces el antropocentrismo la doctrina mediante la cual el hombre se hace el centro de todo. Y en consecuencia, el antropocentrismo vendría a ser lo opuesto al teocentrismo, es decir, desplazaría el hombre como punto focal de todas las cosas a Dios mismo, que es el creador. Esto obviamente es una estrategia de Satanás para poder hacerle guerra a Dios, convertir al hombre en el centro de todas las cosas. Nabucodonosor vio entonces en sus sueños 5 reinos. Veamos quiénes nos dice la historia que fueron estos 5 reinos. El primero de ellos es el mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y el último será un reino que se formará por alianzas, pero que no logra integrarse totalmente. Mucho se ha escrito sobre cuáles fueron los reinos subsiguientes. Y esto es lo que nos dice la historia del mundo.
El reino de oro, obviamente, porque así lo dice Daniel, es el imperio babilónico. Y el imperio babilónico era una autocracia que funcionó entre el 604 y el 538 antes del Señor Yeshua, antes del ungido. Pero debemos entender acá que el reino babilónico vino como consecuencia de dos reinos previos, que era el reino sumerio y el reino acadio. Es decir, la historia de la humanidad antes de Adán se inicia con el reino sumerio. Y los sumerios fueron una población ubicada en la zona de Mesopotamia, es decir, en la zona de los dos ríos, que luego fueron dominados por los acadios. Posteriormente los sumerios volvieron a retomar el poder hasta que Babilonia tomó el control del mundo. Babilonia recibe mucho de su tradición del reino de los sumerios y de los acadios. En consecuencia, si el antropocentrismo nace en Babilonia, muy probablemente sea porque ellos heredaron esta doctrina ya dentro de la tradición sumeria. De los sumerios podríamos pasar algún tiempo conversando, pero podemos entender que el origen de la humanidad fuera de Adán se inicia muy probablemente con los sumerios. Y los sumerios pues reconocen que ellos fueron creados por unos dioses venidos desde el ámbito extraterrestre. Que ellos fueron creados por unos dioses venidos fuera de este mundo. Claro está, pues que la historia secular nos hace ver que estos eran extraterrestres, y en cierta manera lo son. Pero sabemos que los extraterrestres que vinieron a la Tierra fueron los mismos demonios que fueron expulsados del monte de Dios. Luego, el reino siguiente, que es el reino del pecho de plata, corresponde al imperio medo-persa, que estuvo en el mundo entre el 538 y el 333, es decir, tuvo 200 años de poder y de dominio en el mundo. Esta era una monarquía oligarca, heredada, mejor dicho, de la aristocracia. El tercer reino, que es el reino de bronce, que va en la parte media del cuerpo, es el imperio griego, que fundó ese intrépido guerrero llamado Alejandro Magno, y que funcionó en el mundo desde el 490 al 146 antes del Señor Yeshua. Luego, posteriormente al reino fundado por Alejandro Magno, viene el reino de hierro, que es el imperio romano. Imperio romano, por cierto, que estuvo o que estaba gobernando el mundo cuando el Señor Yeshua estuvo entre nosotros. El último reino es el reino de los pies, que es un reino de hierro y de barro cocido. De este reino vamos a hablar en un momento, pero quiero en este instante hacer un paréntesis para indicar que aunque la figura humana que vio Nabucodonosor es una figura continua, es decir, no hay desintegración de ella, hay integridad en toda ella desde la cabeza hasta los pies. No obstante, los tiempos, la cronología entre los reinos tiene pausas. Por ejemplo, el reino de las piernas, que es el reino romano, tiene una pausa de aproximadamente unos 2000 años hasta la llegada del reino de los pies, que es el reino de la combinación o de la unión del hierro con el barro. Con relación a este último reino, al reino de los pies, que es combinación de hierro con barro, sabemos en este momento que es entonces una relación que hay entre el reino de hierro
y el reino mm, de barro. Acá podemos ver los cuatro primeros reinos. El reino de oro, que es el imperio babilónico, el imperio medo-persa, que es el reino de plata, el imperio griego, que es el reino de bronce, y el imperio romano, que es el reino de hierro. Y como podemos ver acá en esta figura, no aparecen los pies, porque al momento de hacer la evaluación histórica de los reinos, solamente se habían cumplido cuatro. El quinto reino todavía no ha llegado, que es el reino de la mezcla del hierro con el barro. Luego tenemos el quinto reino que todavía no se ha producido en el mundo. Ya han pasado un poco más de 2000 años desde que terminó el imperio romano. Sin embargo, esta unión entre el hierro y el barro no se ha producido todavía, al menos no de una manera visible, conocida. No hay un reino al cual desde el punto de vista histórico y también geográfico se le pueda definir un dominio para poder mencionarlo como el reino de los pies, que falta todavía para conformarse en la figura del hombre que vio Nabucodonosor. Sin embargo, podemos nosotros decir en este momento que este reino, aunque no se da a conocer abiertamente en el mundo, ya está funcionando. Es un reino que debe tener alrededor de unos 200 años de funcionamiento, pero que ha venido introduciendo su poder en el mundo de una manera paulatina, callada, sosegada, muy estratégicamente escondida, para que el mundo no se dé cuenta de su autoridad y de su poder. El hecho de que tenga parte del hierro que contenía las piernas nos da a entender a nosotros que conceptualmente el imperio romano todavía se mantendrá en vigencia cuando este reino funcione. Y como ya hemos dicho, está funcionando ya, solamente que el mundo no se ha dado cuenta que este reino existe. ¿Por qué tiene en esencia hierro como el imperio romano? Es que todavía el imperio romano está funcionando en el mundo, no como la forma conocida que había en el siglo cero y un siglo o dos siglos posteriormente y algunos siglos previamente al siglo cero. No de esa manera, pero sí podemos decir que la esencia del imperio romano está todavía vigente. ¿Por qué? Porque este imperio romano al que se refiere los pies no es el imperio civil que gobernaron los césares, sino que es un gobierno que mantiene el mismo principio de autoridad que el imperio romano civil, pero ahora desde el punto de vista religioso. La persecución contra la iglesia, la primera persecución, la primera tribulación contra la iglesia que comenzó justo cuando el Señor ascendió a los cielos y terminó con Constantino en el año 325, cuando el concilio de Nicea. Esta persecución que se llevó a cabo en aquel momento fue desatada civilmente por el Imperio Romano, que gobernaba en ese momento en el mundo. Pero una vez que llegó Constantino al poder y una vez que se llevó a cabo el concilio de Nicea, se suspendió esa persecución y se impuso paz dentro de la iglesia perseguida. Pero para llegar a eso, Constantino hizo algunos movimientos estratégicos, que es lo que hace que en este momento la iglesia romana manifieste todavía el germen
de autoridad y de poder que tenía el gobierno civil de los Césares en aquel momento. Y esto se debe a que dos razones fundamentales. La primera es que Constantino dijo que así como el imperio romano era regido por un solo hombre, que era el César, y ese hombre gobernaba sobre el vasto imperio, así también la religión naciente que venía de la iglesia original debía ser gobernada por un solo hombre y que este hombre debería ejercer el control sobre toda la religión naciente. Y es así como se establece la figura del Papa, porque en la iglesia original no había uno solo que gobernara sobre toda la iglesia. Aunque uno puede encontrar que el Señor le da a Pedro ciertas instrucciones para que pastoree la iglesia, mas nunca le dijo a Pedro que él sería la autoridad suprema sobre la iglesia. Y de hecho, la iglesia era gobernada por un cónclave formado por los apóstoles y los discípulos más trabajadores de aquella época. Pero sin embargo, cuando Constantino toma su decisión, se establece entonces la figura del Papa, y el Papa comienza a ser la máxima autoridad sobre la iglesia, al igual que lo era el emperador, el César, sobre todo el vasto imperio romano. La segunda decisión que toma Constantino es decir, bueno, así como el mundo es gobernado desde Roma, entonces la nueva religión debe tener su sede, su base, su fundamento también en Roma. Y es así como se muda desde Jerusalén hasta el nuevo dominio italiano que estaba comenzando a surgir en el mundo, y se establece entonces el centro, digamos, el epicentro de todo el movimiento cristiano en el mundo en el Vaticano. Este control que ejerce la Iglesia romana sobre la cristiandad en el mundo, al punto que la derivación que hubo en 1500 que dio origen a la iglesia protestante viene de la iglesia católica, entonces se podría decir que la iglesia católica pues controla más o menos unos 1800 millones de cristianos que hay en el mundo. Ese control tiene el mismo principio de autoridad que tenía el imperio romano en su momento. Esta sería la parte de hierro. La parte de barro, el barro porque es digamos, de donde se originó el hombre. El hombre Adán fue hecho del barro. Entonces, esta alianza entre la iglesia romana y los hombres no es una alianza sólida, no es una alianza íntegra, sin embargo, es una alianza. La iglesia romana, con el inmenso poder que tiene en el mundo, porque es un ente muy poderoso, al punto que la alianza con los hombres ha dado origen a planes y estrategias tendientes a establecer un gobierno único en el mundo. Ha sido siempre el deseo del papado, y para eso Constantino implementó la figura del papa, que este sería el gobernante mundial, así como lo era Constantino en aquel momento, así sería el papa el gobernante del mundo. Desde siglos inmemoriales, desde el comienzo de la historia de la iglesia, ha sido el deseo de toda la iglesia romana colocar al papa como el gobernante del mundo. El papa actual es jesuita, y los jesuitas, a pesar de que tienen vestidura de sotana y cuello clerical, lo cual les pareciera asignar un carácter muy religioso, muy pío, sin embargo ellos son solamente un ejército vestido de sotana. El propósito de ellos es luchar para que el Papa sea colocado como el gobernante del mundo. Entonces hay una alianza entre el hierro, que sería representado por la iglesia romana, y el barro, que son los hombres, que son los civiles en el mundo,
que son los que han hecho acuerdo con el Papa. ¿Quiénes son estos? Bueno, a partir de Mayer Amschel Bauer, que luego se convirtió en Mayer Amschel Rothschild, a partir de ese momento se comenzó la alianza entre la familia Rothschild y la Iglesia de Roma para establecer a un monarca supremo. La familia Rothschild, que son los creadores de los Illuminatis, que están en el tope del triángulo Illuminati, es la familia más poderosa dentro de todas las familias de la Tierra, pretenden establecer un gobierno mundial único, es decir, que eliminar fronteras y que haya solamente una nación en el mundo, que sería una nación gobernada por un solo hombre, y este hombre pues ejercería funciones aprobado por ese consejo, ese concilio de acuerdo entre Roma, la Iglesia romana y los hombres. La Iglesia romana pretende que este gobierno sea dictado por el Papa, pero veremos dentro de poco tiempo que los hombres, representados por el barro, 10 elementos de poder en el mundo, los 10 elementos más poderosos en el mundo se levantarán en contra del Papa, arrasarán con el Vaticano y será colocada entonces la figura de otro hombre que no es el Papa en el centro del poder mundial. Y es en los tiempos de este gobierno de la mezcla de barro con hierro cuando Dios hará caer una piedra grande sobre los pies que destruirá el hierro, el bronce, la plata y el oro, y dará origen al establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Esta piedra es el reino de Dios sobre la tierra, que será dirigido por el Señor Yeshua y que se gobernará todo el mundo a través de un consejo de gobierno formado por el Señor Yeshua en el supremo control de todo, pero sus santos diseminados por todo el mundo para gobernar la tierra. Entonces la estatua de Nabucodonosor terminaría cuando este gobierno de los pies de barro y hierro sea destruido por la piedra que Dios enviará, que es el gobierno del Hijo, el gobierno milenial del Hijo. Ahora, ¿por qué estos 5 reinos forman la imagen de Nabucodonosor? Pensamos que porque ellos, entre todos, tienen el mismo propósito. Desde años antes inclusive de Adán hasta el final de los tiempos, cuando venga el reino del Señor, todos ellos tienen el mismo propósito, que es implantar en el mundo al hombre como centro de todas las cosas y desplazar el conocimiento de Dios entre la gente, y que se quede entre nosotros la idea de que el hombre es Dios. Y Dios, el verdadero Dios, el creador de todas las cosas, no exista más. Eso ha sido, digo, no exista más en el sentido de que nadie lo conozca, de que la gente ignore quién es Dios. Ciertamente, el propósito de Satanás ha sido y la razón por la cual Satanás ha querido imponer al hombre como Dios es porque él es hombre. Y es algo que la mayoría de la gente desconoce, que Satanás es hombre, pero lo es. Así aparece declarado en Ezequiel 28, versículos 2 y versículo 9. En el versículo 2 del capítulo 28 de Ezequiel leemos lo siguiente: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Yahweh, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, pero tú eres hombre y no Dios. Pero usted puede decir, pero eso se lo está diciendo al rey de Tiro. No, el rey de Tiro es la primera referencia, es la referencia bíblica, es la referencia escritural,
pero hay una referencia espiritual, que es la segunda referencia, que es a quien realmente va dirigido el texto, y ese es Satanás. O, como dice el mismo texto del capítulo 28, dice que es el querubín protector. En el verso 9 dice lo siguiente: ¿porfiarás en decir yo soy Dios en presencia de quien te mata? Porque en presencia del que te traspasa, tú eres hombre y no Dios. Acá podemos ver que ahora más claramente, porque acá no es al rey de Tiro el que le están hablando, sino es al querubín grande y protector, que ese mismo Satanás cuando fue creado, acá en el capítulo 28 parece así, se le dice, tú eres hombre y no Dios. ¿Y ahora cómo es eso de que Satanás es hombre? Bueno, eso queda claramente demostrado, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres y tuvieron descendencia con ella, que fueron los gigantes, los nefilim. En el libro de Enoch queda más claramente demostrado. Usted lee el libro de Enoch y va a encontrar que allí se está hablando directamente de los ángeles. Y se dice que ellos se allegaron a las mujeres y tuvieron hijos con ellas. De tal manera que los ángeles tienen las mismas funciones que un hombre de la tierra. Las mismas funciones, solamente que ellos están en un plano superior, por cuanto ellos tienen mayores destrezas y habilidades que nosotros no tenemos. Sin embargo, ellos son hombres como nosotros. Y el texto original en hebreo, acá donde dice tú eres hombre, ahí se le dice tú eres Adán. Tú eres Adán. En el versículo 2 y en el versículo 9 se le dice tú eres Adán. Es decir, que hay un Adán primero que fue creado en los cielos, en el monte de Dios, y el Adán segundo fue creado en la tierra. Esto ya lo hemos explicado en otro momento por qué es así. Bien, veamos algo interesante. La razón por la cual Satanás quiso introducir en el mundo la doctrina de que el hombre es Dios y quitar del medio al verdadero Dios, que es el Dios Todopoderoso, viene desde su lucha. Cuando quiso quitar a Dios allá en el monte de Dios, desplazarlo y colocarse él como el Dios supremo. Pero que como fue expulsado del monte de Dios y fue enviado a la tierra, entonces él dijo, bueno, entonces yo soy el rey de la tierra, entonces aquí yo seré Dios. Y como él es hombre, entonces el hombre vino a ser Dios. Es interesante cuando el Señor se dirige directamente a Satanás, le dice lo siguiente. En el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versos 21 al 23, aparece el siguiente momento en la vida del Señor y sus discípulos. Dice el verso 21. Desde entonces Yeshua comenzó a explicar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. En el versículo 22 dice, Kefa, o sea, Cefas, que es Pedro, lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Maestro, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, o sea, Yeshua, se volvió y le dijo a Cefas, a Kefa, o sea, a Pedro, quítate de delante de mí, Satán, adversario, me eres tropiezo. Ahora ponga atención en lo que dice ahora seguidamente. Porque no piensas en las cosas de Elohim, es decir, de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿por qué Satanás piensa es en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios? Bueno, porque él es hombre y no Dios. Y como él es hombre, entonces, para hacerle oposición a Dios, trató de implementar la doctrina del hombre, hombre, es decir, un mundo hombrecéntrico. La palabra hombrecéntrico es lo mismo que la palabra antropocéntrico, porque antropo significa hombre en griego, antropo en griego es hombre, céntrico, bueno, obviamente es el centro, entonces es un hombre céntrico, un mundo, un concepto universal de vida, una sociedad, un entorno que gira alrededor de que el hombre es el centro de todo. Quiere decir entonces que los 5 reinos tenían el propósito
de introducir en el mundo el propósito de colocar al hombre como el centro de todas las cosas. Pero esto lo iban a hacer de una manera muy sutil, de una manera disfrazada. Es decir, la misma sociedad, el mismo estilo de vida, la misma forma y naturaleza de las cosas iban a hacer que Dios fuera desplazado y el hombre fuera levantado. La misma sociedad en su desenvolvimiento, en su naturaleza de funcionamiento, iba a hacer que el hombre fuese levantado, fuese idealizado, fuese colocado en el lugar en que Dios debería estar. La manera como Dios concibió al mundo, entiendo yo, es que el mundo giraría alrededor de él. Si las cosas hubiesen sucedido tal cual como Dios la había pensado, si no hubiese habido el problema del huerto del Edén en la que se introdujo un elemento que no estaba colocado inicialmente, es decir, si Eva hubiese quedado embarazada solamente de un hijo que era de Adán, por ejemplo, Abel, solamente Abel, pues Abel no hubiera sido asesinado, obviamente, y se hubiese generado un linaje en el mundo que pues obedecía solamente una línea generacional. Y entonces, pues no habría sucedido no hubiese sucedido esto, sino que Dios hubiese sido el centro de todas las cosas y esa generación que provenía de la relación de Adán y Eva hubiese adorado siempre a Dios. De hecho, es en la primera generación, antes del diluvio, con Enoc, cuando se dice que se comenzó a adorar y a mencionar y a conocer a Dios sobre la tierra. No se adoraba otra forma, no se adoraba a otro Dios, no se adoraba a nadie más que no fuera a Yahweh, el Dios supremo, creador de todas las cosas. Ahora, después de la interrelación entre los dos linajes, el linaje de la culebra y el linaje del hombre, es cuando se introduce en la tierra doctrinas falsas que tratan de encumbrar a Satanás en lugar de a Dios. Y en consecuencia, la doctrina que se introdujo más fácilmente en el mundo, muy sutilmente, fue la doctrina del hombre centro de todas las cosas. Quiero mostrarte cómo al final de los tiempos esta doctrina será tan importante, la doctrina del hombre céntrico es tan importante. Y aparece en algo que todo el mundo conoce, pero que no sabe por qué está allí. Vamos a revisar Apocalipsis capítulo 13. La bestia de la cual habla Apocalipsis capítulo 13 es precisamente el gobierno de los pies de hierro con barro. Esa bestia es una asociación, un acuerdo entre los hombres de la tierra para colocar, entronizar a Satanás y quitar definitivamente del medio a Dios, cosa que no han podido hacer durante no sé cuántos miles de años, por lo menos unos 10.000 años, creo yo. No han podido hacerlo porque se rebelaron en el monte de Dios, se rebelaron para quitar a Dios y colocarse ellos, y lo que ganaron fue ser expulsados de allá. Luego Dios creó la tierra para albergarles a ellos, pero aún así, dice Isaías 14, que estos ángeles no quedarán sobre la tierra, sino que irán al Seol, al lago que arde con fuego y con azufre, y así nos dice todo el Apocalipsis, que Satanás irá a parar al lago que arde con fuego y con azufre. Bueno, esta bestia que es los pies de hierro y de barro, tiene un propósito. Veamos aquí lo que dice acá al final del capítulo 13 de Apocalipsis, veamos. Dice lo siguiente. Ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Luego dice el 13:18. Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. ¿Cómo relacionar esto con el antropocentrismo o el hombrecentrismo, el hombrecéntrico? Es muy, pero muy sencillo. Y lo vamos a comprender de la siguiente manera. Vamos a viajar un momentico al Génesis, a ver qué pasó en el comienzo. El versículo 23 de Génesis 1 dice, y fue la tarde y fue la mañana del día quinto. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante es el día sexto. Dice, entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Continúa diciendo el versículo 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra lo creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí os he hecho toda hierba que produce semilla que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla os será de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, y en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento, y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que estaba muy bien, y fue la tarde, y fue la mañana, el día sexto. Entonces podemos entender que el hombre fue hecho en el día sexto, y esto es lo que le da al hombre el número 6. El número del hombre es 6. Y esto queda muy claro acá en el capítulo 13, versículo 18. Dice, el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. El número del hombre es 6. El número de la bestia es 666. ¿Por qué? Porque la bestia tiene 3 veces el número del hombre. ¿Por qué? Porque es una trinidad. La trinidad de la bestia es hombre, hombre, hombre. Es decir, 3 veces hombre. Así como la religión católica y la evangélica nos han vendido que Dios es trino, que Dios es 3 dioses en uno, lo cual es una ideología completamente falsa. Así como la religión católica y la evangélica nos han dicho que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que es 3 dioses en uno, así la Trinidad de la bestia es hombre, 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 3 dioses en uno. Es decir, el uno es la bestia y el hombre 3 veces es Dios, 3 veces Dios, inclusive superior al Dios creador, porque el Dios creador, según nos han enseñado, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, esto nos dicen que el hombre se basta por sí mismo, es hombre, 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 y es 3 veces hombre porque es Dios trino en uno. El número de la bestia es hombre, 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 que es decir, el antropocentrismo, el hombre centro de todas las cosas. No hay nada más allá fuera del hombre según la bestia. El hombre es Dios 3 veces. Veamos esto, interesante. Según Stephen Hawking, el famoso científico,
en su libro Historia del Tiempo, dice lo siguiente: vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos. Expone que hay dos versiones del principio antrópico, la débil y la fuerte. Sobre el tema de la formación del universo, concluye diciendo que si no fuese como es, o que si no hubiese evolucionado como evolucionó, nosotros no existiríamos y que, por lo tanto, preguntarse cómo es que existimos o por qué no existimos no tiene sentido. Según esto que acabamos de leer, la única forma de que el universo sea es obligado. Según Hawking, el universo ha sido obligado y la única razón por la cual el universo ha sido obligado es por causa del hombre. Veamos. Así pues, aún el universo debe inclinarse delante del hombre, accionando todos sus mecanismos físicos y químicos, sometidos sin posibilidades de rebelión a favorecer al hombre y su existencia. Sin contar que, frente a semejante doctrina, el principio universal de la creación de todo por la mano de un Dios todopoderoso queda anulado, olvidado e ignorado. Ese es el propósito de Satanás, que Dios sea obviado, anulado, olvidado e ignorado. Que no haya manera de reconocer a Dios. Esto es el propósito del antropocentrismo. Y aún más, es el propósito de Satanás. Vamos a hablar en otro video sobre esto, pero Satanás tiene 7 cabezas. Y las 7 cabezas de Satanás es para hacer que Dios no exista, que Dios no sea reconocido, que Dios sea obviado, olvidado, ignorado y anulado. Ese es el deseo de él, el propósito de él. Y el antropocentrismo, es decir, hombre, 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 666, ha sido diseñado para hacer que Dios sea olvidado, anulado, ignorado y obviado, y que el hombre sea levantado por encima de todas las cosas porque Satanás es hombre. En consecuencia, el antropocentrismo se estableció a partir de Nabucodonosor y terminará en el gobierno de la bestia, cuando el gobierno de la bestia sea quitado y sea implantado el reino milenial del Señor Yahshua. A lo largo de estos aproximadamente 6.000 años que ha estado funcionando el antropocentrismo en el mundo, ciertamente hemos visto cómo ha pretendido Satanás hacer que Dios sea olvidado, obviado, ignorado, anulado por completo del conocimiento de los hombres sobre la tierra. Para ello, Satanás ha usado el estilo de vida. Es lo que Pablo nos definió en la carta a los Efesios como la corriente de este mundo. En el capítulo 2, versículo 2 de la carta de Pablo a los Efesios dice, vamos a comenzar leyendo desde el 1 para que tenga coherencia. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, dice como los demás. La razón por la que dice como los demás es porque Pablo sabía que había 2 linajes sobre la tierra, el linaje santo y el linaje perverso de Caín. Y entonces Pablo reconoce que hay un linaje que es un linaje que tiene sobre sí mismo la ira de Dios, porque no es un linaje probado, no vino por la voluntad de Dios, sino que fue impuesto por la astucia y malicia de Satanás. Luego, cuando alguien se comporta como se comporta el linaje de la desobediencia, pues es hijo de ira, aunque sea hijo de Dios, aunque sea del linaje santo. Si se comporta como el linaje de la desobediencia, entonces es un hijo de ira.
Y esto es lo que significa la corriente de este mundo. Según la corriente de este mundo, nosotros hemos sido orientados hacia el antropocentrismo. Es decir, a hacer que el hombre sea el hombre sea levantado y colocado en la cúspide de todas las cosas y que Dios sea olvidado, obviado, ignorado. Entonces, para hacer esto, Satanás creó la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo se basa fundamentalmente en esto. Es mi opinión, usted puede tener su propia opinión, sería maravilloso que pudiera desarrollar su propia tesis con relación a esto y aportar algún punto que a mí me haya faltado, pero pienso que la corriente de este mundo se ha basado en por lo menos estos 8 elementos: los conocimientos, la riqueza, las posesiones, el éxito personal, la belleza física, la tecnología y la sociedad civil. Y incluimos en la sociedad civil el gobierno civil. Decimos que los conocimientos son parte del hombrecentrismo porque los estudios y la ciencia han sido diseñadas precisamente para negar el creacionismo. Es posible que alguna parte de la ciencia fundamente o consolide la doctrina del creacionismo, pero la mayor parte de la ciencia precisamente busca negar la creación y darle chance al evolucionismo. Este es el propósito de Satanás, que el evolucionismo sea el centro de todas las cosas y que la creación sea puesta a un lado como algo ridículo, sin valor, sin fuerza, sin poder. La ciencia trata de explicar todas las cosas y el mundo se arrodilla delante de la ciencia y dice: sí, como la ciencia dice, así es. La ciencia tiene razón. De esa manera no nos extraña entonces que Hopkins nos diga que el universo existe precisamente por el hombre. El universo es lo que es por el hombre, cuando precisamente dice la palabra de Dios, que Dios es el creador del universo. Lo dice Génesis 1, dice que Dios es el creador del universo y lo hizo como consecuencia de que tenía planteado la victoria final y definitiva de la maldad del diablo, porque sabía Dios que creando el universo y el hombre adámico de la tierra dentro de él, de ese Adán saldría el hombre que derrotaría a Satanás, venciendo el pecado y a la muerte, que es el Hijo de Dios, Yahshua, que resucitó de los muertos. Entonces la ciencia funciona para negar a Dios y ratificar al hombre. Y de allí, pues, que exitosos muchos hombres que hacen aporte a la ciencia. La riqueza es otro punto fundamental del hombrecentrismo, porque la riqueza existe precisamente para darle al hombre lugar importante en el mundo. Los seres famosos sobre este mundo son aquellos que tienen riqueza, aquellos que pueden demostrar cómo han alcanzado tal nivel de poder económico en el mundo, al punto que hay publicaciones que solamente funcionan para reseñar quiénes son los más ricos. ¿Ha visto usted alguna publicación que sea para reseñar cuáles son los más pobres? No. Allí estaría mi Señor en primer lugar, porque el Señor dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y el Señor que usó solamente un vestido a lo largo de todo su ministerio. Una sola sandalia. Bueno, la riqueza es para darle poder al hombre y para colocar al hombre en primer lugar. Las posesiones. El conocimiento está hecho para proporcionar riqueza. La riqueza está para tener posesiones. ¿O no es así?
No busca el mundo tener riqueza para poder comprar bienes, para poder comprar prendas, para poder tener el mejor vehículo, para poder adquirir una enorme y preciosa vivienda, hacerse de una gran vivienda, para poder viajar por el mundo y conocer. La riqueza existe para La riqueza existe para dar posesiones y la posesión es un elemento muy importante para encumbrar al hombre. Acá, la televisión nos muestra en todo momento a lo que llaman las celebridades. Celebridades. ¿Qué son las celebridades? Unos simples mortales que han llegado al punto en el que están porque tuvieron de alguna forma de hacer riqueza. Los Illuminatis, que son la parte del barro del reino del pie, los Illuminatis que nacieron como una creación de la familia Rothschild, y la familia Rothschild es el principal instrumento de Satanás sobre la tierra. Los Illuminati son dueños de todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación se rinden ante el poder de los Illuminati. Usted nunca ha visto esto en ninguna parte, pero ahí está. La prensa, el cine, la televisión, las revistas, todo tiene que ser aprobado, regido, condicionado por los Illuminati. Bueno, ellos se encargan de hacer que muchas figuras sean encumbradas en virtud de su riqueza y de sus posesiones. Si no, pues tendríamos como ejemplo más próximo a la mano los artistas. Los artistas que ganan mucho dinero cantando o actuando. Los deportistas que ganan una gran cantidad de dinero por lo que hacen. Ellos son encumbrados, son colocados como ídolos como consecuencia de que tienen posesiones. Y tienen posesiones porque tienen riqueza. A cada momento nos muestran sus vehículos de última generación, sus casas ubicadas en los mejores barrios, los barrios más lujosos de los Estados Unidos y de Europa. Los viajes que hacen, con quienes se reúnen. Esto viene como consecuencia del encumbramiento del hombre. Esa sociedad civil que vemos cada día es precisamente una sociedad creada para encumbrar al hombre. Los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra existen no porque sea la voluntad de Dios, porque para Dios solamente hay un rey, que es Él, no hay otro. Pero estos se han autonombrado reyes sobre la tierra. Han sido encumbrados. Y son encumbrados y se nos muestran sus palacios, se nos muestran sus vestiduras, sus vestidos de los más lujosos fabricados por los más importantes sastres en el mundo y casas de creación de vestidos, casas de diseño. Eso hace que el hombre sea encumbrado. Luego tenemos el éxito personal. El éxito personal es uno de los instrumentos más poderosos que tiene el diablo para el antropocentrismo. Entonces nos habla de que debes tener una profesión muy importante. Pues los estudios, como ya dijimos al comienzo, son orientados para que cada persona tenga una profesión. Y cuando una persona tiene una profesión, es encumbrada alrededor de los que no la tienen. Luego, ese éxito personal a través de una profesión o de una habilidad que tenga cierta persona, le encumbra, le lleva a un lugar prominente. Se nos habla de lo exitoso que son los artistas, de lo exitoso que son los deportistas. Cada rato vemos en la prensa, cada momento abrimos nuestra prensa y vemos cómo nos reseñan los éxitos que han logrado unos haciendo este deporte, haciendo el otro deporte, algunos en sus presentaciones en el mundo, porque son cantantes, porque son artistas, las películas que han hecho. O alguno que es un gran abogado, que trabaja en un gran bufete, o uno que es un ingeniero, pero muy habilidoso, y o es un arquitecto muy importante que ha diseñado los más prestigiosos edificios en el mundo. El éxito personal forma parte de la sociedad civil
del estilo de vida, de la corriente de este mundo, y es una forma de encumbrar al hombre. Luego tenemos la belleza física. Luego tenemos la belleza física. Las mujeres, y los hombres también, pero más las mujeres. Las mujeres viven para la belleza física. Pasan horas en gimnasios para reducir por acá, para reducir por allá, para moldear el cuerpo. Las casas importantes de fabricación de productos de belleza nos hacen publicidad a cada momento sobre cuál cosa deben usar las mujeres para eliminar esto, para acentuar aquello. La mujer aparentemente vive para embellecerse cada día más, para verse bella. Esa es una forma de encumbrar al hombre, de hacer que el hombre sea el centro del universo. La tecnología, los mejores celulares, los mejores vehículos, los mejores teléfonos, los mejores televisores, el poder disponer de la más avanzada tecnología en celulares, por ejemplo, es un signo de importancia. Y entonces la promoción en los periódicos nos lleva a nosotros a sentir necesidad de algo que no deberíamos tener necesidad. Nos venden la tecnología no como un recurso, nos venden la tecnología como algo obligado para nuestra vida, porque sin ella no podríamos funcionar bien. Y entonces lucimos nuestra tecnología en las calles, mostramos nuestros teléfonos, mostramos nuestros vehículos de la última tecnología, de lo último disponible. Así pues, entonces, la sociedad civil nos ha ido llevando desde hace 6.000 años a hacer que el hombre sea el centro de todas las cosas. La bestia, que es 666, ese es su número, el número de la bestia es 666. Es porque para ella es el que reina es el hombre, es hombre, 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 una trinidad hombre céntrica, y nos ha llevado para esto. Como se han construido las ciudades, una forma de encumbrar al hombre. La forma como se desarrolla la sociedad civil es una forma de encumbrar al hombre. Los tipos de gobierno que hay en el mundo es una forma de encumbrar al hombre. Porque el hombre gana prestigio como político, por ejemplo, y se reconocen los principales políticos en el mundo. Se habla de los principales políticos, se habla de los presidentes, se habla de los primeros ministros. Esto no sería así en una sociedad que fuese teocéntrica. Solamente sería Dios el único importante, y toda voluntad de hombre tendría que estar supeditada al poder de Dios. Así pues, estamos en un mundo, vivimos en una sociedad antropocéntrica, es decir, el hombre el centro del universo, el centro de todo. Esto es lo que significó la estatua de Nabucodonosor. Estatua de Nabucodonosor que comenzó precisamente con Nabucodonosor y que terminará con el gobierno de la bestia sobre la tierra cuando se implante el gobierno del Señor Yeshua y venga a ser entonces Dios el centro de todas las cosas. En ese momento terminará el antropocentrismo y comenzará el teocentrismo, Dios el centro de todo. Recuerda, estamos en la semana 70 ya, se nos terminó el tiempo. Estamos viviendo los últimos 7 años de la historia de la gracia y de lo conocido hasta ahora. Se nos vienen tiempos muy difíciles cuando esta bestia, que es el gobierno de los pies de barro y de hierro, ejerza funciones, tal como nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y el libro de Daniel, capítulo 7. Tienen los tiempos más difíciles. Este es el momento para arreglar nuestro problema con Dios. Este es el momento para pedir perdón a Dios por todas nuestras malas acciones, volvernos a Él a través de su Hijo Yeshua, que fue el vencedor de Satanás en la cruz, venciendo al pecado y a la muerte. Este es el momento de volverse a Dios y hacer la paz con Él. Dios te bendiga.